En nombre de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, le damos la más cordial bienvenida al aula virtual. En esta oportunidad desarrollaremos todo lo relacionado con los software de auditoría. Técnicas de auditoría asistidas por el computador. Características deseables del software de auditoría. Software libre. Normativa vigente. Y las distintas instituciones que se han creado producto de la implementación de la normativa citada. ¿Qué son software de auditoría? Comúnmente empleados con el objeto de centralizar la información para que las empresas puedan tomar decisiones, coordinadas con una generalizada de las estadísticas financieras en función de optimizar los procesos de auditoría. Las técnicas de auditoría asistidas por el computador son un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de las auditorías informáticas, con el fin de mejorar la eficiencia, alcance y confiabilidad de los análisis efectuados por el auditor a los sistemas y los datos de la entidad auditada, incluyendo métodos y procedimientos empleados por el auditor para efectuar su trabajo. Y estos pueden ser administrativos, analíticos, informáticos, entre otros, considerados de suma importancia para el auditor informático cuando se realiza una auditoría. La norma SAP 1009 establece que las técnicas de auditoría asistidas por el computador plantean la importancia del uso de las mismas en la auditoría de sistema y las define como programas de computador y datos que el auditor usa como parte de los procedimientos de auditoría para procesar datos de importancia en un sistema de información. Aunado a ello, la norma SAP 94 indica que una organización que usa tecnologías de información se puede ver afectada en uno de los 5 componentes del control interno. El ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, monitoreo, además de las formas en que se inicializan, registran, procesan y reportan las transacciones. Dentro de las ventajas de las técnicas de auditoría asistidas por el computador se destacan las siguientes. La seguridad de la información, documentos y datos restringen el acceso de manera eficiente, haciendo uso de contraseñas y menús adaptados. Los programas de auditoría también permiten generalmente una adecuada integración con otros programas, como lo es, por ejemplo, Office en sus diferentes versiones. Al usar un software de auditoría, es posible realizar una asignación de tareas específicas por usuario. Este programa también integra herramientas de planificación con las cuales se pueden tener una guía efectiva y detallada en el proceso de control y gestión de los riesgos. De igual forma, ha de considerarse que con el software de auditoría se pueden obtener balances de manera inmediata y se generan cuentas de resultados al instante. Los software de auditoría son programas utilizados para procesar grandes cantidades de datos generados por la contabilidad de una organización. Estos pueden ser programas en paquete, programas escritos para un propósito específico y programas de utilería. El software de auditoría de sistemas tiene como propósito y objetivo identificar las tendencias, señalar excepciones y áreas que requieran atención, localiza errores y posibles irregularidades, comparando y analizando los archivos según los criterios especificados por los usuarios. Además, permite extraer información para su revisión, comparación y así obtener resultados previos al análisis realizado. Estos productos utilizados habitualmente por los auditores permiten extraer datos concretos o en base a muestras estadísticas. Permiten al auditor obtener información de los sistemas automatizados como evidencias de las pruebas que se diseñan y planeen antes de ejecutar el software de auditoría. Tipos de software de auditoría: planificación de la auditoría, ejecución, supervisión, análisis de riesgo, análisis y evaluación de base de datos. Planificación de la auditoría. Algunas características específicas de este tipo de software podrían ser las siguientes: capacidad para ingresar, modificar y eliminar criterios de evaluación de las diferentes modalidades de auditoría existentes. Estas pueden ser financieras, operacionales, especiales, integrales y de sistemas, y así poderlas utilizar en otras auditorías. El mantenimiento de las auditorías y de los recursos, y asimismo generar mínimamente los siguientes reportes: utilización de recursos y tiempo libre, conflictos de asignación, diagrama de Gantt, calificaciones de recursos, programación de proyectos y lista de recursos. Base de datos de mejores prácticas de programas de auditoría, estándares de control y otras normas o estándares internacionales con posibilidad de poder agregar mediante librerías o base de datos otros estándares. Un ejemplo de este tipo de software es el Planning Advisor. Es una herramienta que ayuda a automatizar el proceso de planeación de la auditoría. Utilizando este programa se puede identificar y clasificar
las áreas de mayor exposición mediante criterios de evaluación basados en riesgo. Ejecución, supervisión. Algunas características específicas de este tipo de software podrían ser las siguientes. Sistemas de referencia que incluyen referencias automáticas de hallazgos, papeles de trabajos y otra documentación de Word o Excel que sea parte del programa de trabajo, como por ejemplo los recálculos. Un referenciador de papeles de trabajo que guarda un orden sistemático en toda la base de datos, referencias a posibles archivos de imágenes que formen parte del programa de trabajo, marcas de auditoría integradas y personalizables, ingresos de notas de revisión en los papeles de trabajo. Un ejemplo de este tipo de software es el COVID Advisor, que es un programa que automatiza el marco de referencia COVID. Permite la definición del personal de trabajo en una auditoría, así como elegir el dominio en el cual se trabajará, es decir, planificación y organización, adquisición y mantenimiento, desarrollo y soporte y monitoreo, así como los subdominios o procesos por cada dominio. También se puede definir los criterios y recursos de información que se evaluarán. Por cada proceso evaluado se tienen los objetivos de control y las guías de auditoría, así como su respectiva evaluación. Tiene la opción para juntar archivos como papeles de trabajo y muestra las evaluaciones en formato gráfico, permitiendo así generar reportes exportables a Word. Análisis de riesgo. Algunas características específicas de este tipo de software podrían ser las siguientes. Automatizar todos los aspectos de riesgo dentro de una herramienta dinámica. Opciones de realizar análisis de riesgo cualitativo, cuantitativo y mixto. Definición de parámetros para el análisis cuantitativo del riesgo. Monitorear y dar seguimiento a la información de las auditorías y al cumplimiento de las recomendaciones. Rastrear el rendimiento de los indicadores claves de riesgo y generar reportes los cuales estén completamente integrados con Microsoft Office. Un ejemplo de este tipo de software es Audit Control. Es la metodología asistida por el computador desarrollada por Audicis para evaluar riesgos, diseñar y documentar controles en ambientes automatizados. Audit Control consta de 6 módulos para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de riesgos. Estos son el módulo de implementación del sistema de gestión de riesgos por procesos, el módulo de consolidación del perfil de riesgo de la entidad, el módulo de registro de eventos de riesgos operativos ocurridos, módulo de monitoreo del plan de continuidad del negocio, módulo de auditoría a la gestión de riesgos de cada proceso y módulo de seguridad y administración de usuarios. Análisis y evaluación de base de datos. Algunas características específicas de este tipo de software podrían ser las siguientes. Factibilidad de uso mediante interfaz amigable que le permitan al auditor enfocarse en aplicar su experiencia en vez de estar aprendiendo a cómo utilizar el software. Extracción de datos desde bases de datos relacionadas. Manejo de grandes volúmenes de datos, no importando su complejidad o configuración, sin afectar el rendimiento de la base de datos. Capacidad de elaborar diferentes tipos de análisis estadísticos. Posibilidad de desarrollar aplicaciones personalizadas que se puedan ejecutar. Capacidad para trabajar simultáneamente con varios archivos y compatibilidad de exportación con aplicaciones ofimáticas, por ejemplo, Microsoft Office. Un ejemplo de este tipo de software es el ACL, o denominada auditoría de comando de lenguajes. Es un software fácil de usar que le permite convertir datos en información significativa, lo cual le ayuda a alcanzar sus objetivos de negocios y agregar valor a su organización. Con esta aplicación se podrá realizar la revisión de datos con una cobertura del 100% de los datos. Esto significa que se pueden hacer auditorías para toda una población entera y no para pequeñas muestras. Software libre y de código abierto. Es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código de fuente. El término software libre y de código abierto, si bien comparten modelos de desarrollo similares, tienen diferencias en sus aspectos filosóficos. El software libre se enfoca en las libertades filosóficas que le otorgan los usuarios, mientras que el software de código abierto se enfoca en las ventajas de su modelo de desarrollo. El software gratis no necesariamente tiene que ser libre o de código abierto, ni viceversa. Las 4 libertades del software libre son las siguientes. Ejecutar el programa con cualquier propósito, sea privado, educativo, público, comercial, militar, entre otros. Estudiar y modificar el programa, para lo cual es necesario poder acceder al código de fuente. Distribuir el programa de manera que se pueda ayudar al prójimo y distribuir las versiones modificadas propias, para lo cual es necesario poder acceder al código de fuente. Las 10 premisas del software de código abierto. Libre redistribución, es decir, el software debe poder ser regalado o vendido libremente. Código de fuente. El código de fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. Trabajos derivados. La redistribución de modificaciones debe estar permitida. Integridad del código de fuente del autor.
Las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas solo como parches, sin discriminación de personas o grupos, es decir, nadie puede dejarse fuera. Sin discriminación de áreas de iniciativa, los usuarios comerciales no pueden ser excluidos. Distribución de la licencia, deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa. La licencia no debe ser específica de un producto. El programa no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. La licencia no debe restringir otro software. La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código abierto. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. No debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del software. La globalización y creación de redes. Estar globalizado significa estar conectado. Las tecnologías de información ofrecen un enfoque estratégico para reducir costos. Las principales iniciativas de tecnología ecológica son el uso de documentos electrónicos, menos viajes y más trabajo a distancia. Las redes sociales virtuales se han desarrollado en el presente siglo a partir de la dinámica de la sociedad globalizada. La influencia de los sistemas de ciencia y tecnología que generan e intercambian información constantemente. La globalización implica los riesgos de transferencia de información. Software libre. Decreto sobre el uso del software libre. Publicación de decreto 3390 de fecha 23 de diciembre del 2004. En Gaceta Oficial 38.095 de fecha 28 de diciembre del mismo año. El software libre es un programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. Decreto 3390. Artículo 1. Establece: la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente software libre desarrollado en estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del software libre, desarrollado con estándares abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del software libre, desarrollado con estándares abiertos. Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el software libre desarrollado con estándares abiertos en los programas de educación básica y diversificada. Un ejemplo de ello es la implementación del programa Canaime Educativo, en un principio destinado para niños y niñas de educación básica. Luego se extendió hasta la educación media diversificada y finalmente hasta el sector universitario. ¿Qué busca el Estado venezolano? Reducir la dependencia tecnológica, garantizar la seguridad de la información y los procesos, garantizar el intercambio de información, adoptar estándares no dependientes, reducir costos de republicación de aplicaciones, favorecer la inversión del componente de desarrollo, soporte y servicio nacional, garantizar la transferencia tecnológica. El Estado venezolano asume el software libre desde 1993 hasta el año 2000. Las adquisiciones de software libre propietario en la administración pública ascendieron a $10.500.000. No hubo transferencia tecnológica. El gasto fue creciente y constante, las limitaciones del uso del software libre, la negociación perder-ganar, la soberanía de la información fue manejada por terceros y su mayoría en transnacionales. Software libre versus software gratis versus software propietario. El software libre es desarrollado por una comunidad de voluntarios y cualquier persona puede participar en el proceso de construcción del mismo. Esto implica que el código fuente debe ser abierto para todo el mundo, sin restricciones. Podemos distribuir el software libremente, ya que las licencias libres lo permiten, teniendo en cuenta que hemos de seguir la normativa que éste marca. Tenemos la seguridad que miles de voluntarios cooperan con la continua mejora del software, corrigiendo posibles errores y poniendo rápidamente el producto al alcance de todos. Software propietario. Este software no te pertenece, no puedes hacerle ningún tipo de modificaciones al código fuente. No puedes distribuirlo sin el permiso del propietario. El usuario debe realizar cursos para el manejo del sistema como tal, debido a su alta capacidad de uso.
Este posee accesos para que el usuario implemente otro tipo de sistemas en él. Software gratuito. Es aquel que podemos acceder gratuitamente sin previo pago. Naturalmente, como se desprende de las definiciones anteriores, libre no implica gratuito y viceversa. Por ello, existe software libre gratuito. Un ejemplo de esta distribución es Linux en sus diferentes versiones, Ubuntu o Fedora. Existe software libre de pago, cuya distribución es Linux como Red Hat o SUSE. Existe software libre gratuito, de popular cliente de mensajería Microsoft. Y por último, existe un software no libre de pago, ejemplo Windows. Open Source. El software de código abierto en el software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son excluidos para quienes poseen los derechos de autor son publicados bajo una licencia de código abierto y forman parte del dominio público. En las licencias compatibles, el propietario de los derechos de autor permite a los usuarios utilizar, cambiar y redistribuir el software a cualquiera con cualquier propósito, ya sea en su forma modificada o en su forma original. Frecuentemente, el software de código abierto se desarrolla de manera colaborativa y los resultados se publican en Internet. El software es el mejor ejemplo del desarrollo del código abierto y se compara con el llamado contenido generado por los usuarios. El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL. Esta institución tiene como misión promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de tecnologías libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y protagónica de la nación. A su vez, la visión del mismo es ser la institución pública de referencia en tecnologías libres, que actúe para asegurar la soberanía tecnológica de la nación. Igualmente tiene como objetivo principal impulsar los procesos necesarios que permitan transitar el camino hacia el verdadero rol que deben cumplir la ciencia, la tecnología y la innovación. El CENDITEL ha organizado sus actividades en el desarrollo de proyectos con impacto tecnológico enmarcados en las áreas de software, hardware y telecomunicaciones. El impacto de CENDITEL incluye lo siguiente: la inclusión social, la eficacia, eficiencia y transparencia en la administración pública, el ahorro de los entes gubernamentales en la inversión de tecnologías de información y comunicación, la generación de empleo técnicamente calificado, el desarrollo sustentable, la apropiación del conocimiento, la capacidad nacional en desarrollos de alta complejidad en tecnologías de información y comunicación, como simuladores, sensores, entre otros, la soberanía tecnológica. La Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre, con la finalidad de estimular la participación de las comunidades, grupos de usuarios, organismos de la administración pública, universidades, sector productivo y demás actores involucrados en el desarrollo de software libre, se presentó públicamente en el portal RINDE como parte de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre, que impulsa el Centro Nacional de Tecnologías de Información. RINDE es una plataforma de intercambio y colaboración de servicios especializados con publicaciones de noticias, experiencias, proyectos, foros, programas, entre otros contenidos para fortalecer a los desarrolladores y usuarios nacionales. El software libre constituye un elemento de integración dentro de la política de Estado, que genera capacidades nacionales alrededor del tema tecnológico y permite soportar lo que es el desarrollo y transformación del país en esta área. Distribución Nacional de Software Libre, o Linux venezolano. Una distribución Linux, coloquialmente llamada distro, es una distribución de software basada en el núcleo Linux, que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestos total o mayoritariamente de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. En Venezuela se presenta Canaima como un proyecto sociotecnológico productivo abierto, construido de forma colaborativa con un conjunto de actores de la vida nacional que incorporan elementos de origen tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de información libres.
sustentando en la comunidad Canaima, la cual está constituida por un grupo de participantes provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y ciudadanía en general. La distribución nacional de software libre tiene como objetivo generar capacidades nacionales por medio de la apropiación y promoción del conocimiento libre para promover el desarrollo endógeno y alcanzar la independencia tecnológica. A su vez, el alcance que persigue es que su principal producto sea el sistema de operación Canaima, construido bajo estándares abiertos para apoyar el cumplimiento del decreto 3390, que dispone la migración a software libre en los sistemas, proyectos y servicios de la Administración Pública Nacional. El 14 de marzo del año 2011, en Gaceta Oficial 39.633, Canaima se establece como un sistema de operación para las estaciones de trabajo de la Administración Pública Nacional. Su evolución ha permitido la diversificación hacia nuevos productos como Canaima Educativo, Canaima Comunal, Canaima Colibrí, Canaima Forense, Canaima Caribay, Canaima CNTI, Canaima Popular y Canaima CanTV. La Academia Nacional de Software Libre. De acuerdo a lo establecido en el artículo número 1 del Decreto Presidencial 3390, publicado en Gaceta Oficial número 38.095, de fecha 28 de diciembre del 2004, establece la siguiente premisa: la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de estos hacia el software libre desarrollado con estándares abiertos. En cumplimiento con lo anteriormente citado, nace entonces el programa de Academia de Software Libre, el cual tiene como objetivo principal promocionar, capacitar y certificar en tecnologías de información libre, para así contar con un talento de altas capacidades técnicas y capaz de generar herramientas informáticas y a su vez ofrecer servicios de calidad en esta área. Su funcionamiento en todas las regiones del país incentiva el desarrollo endógeno, así como las capacidades de técnicos, servidores y servidores públicos, estudiantes, usuarios, usuarias, al tiempo que promueve el ejercicio de la soberanía nacional. La Academia Nacional de Software Libre tiene entre sus fines los siguientes: capacitar el talento humano para el uso, desarrollo, soporte y administración en software libre desarrollado con estándares abiertos. Impartir una formación que tenga alto nivel de calidad y esté en constante actualización. Fortalecer la capacidad técnica del Estado y su recurso humano en el área de las tecnologías de información y comunicación. Finalmente, contribuir con el fortalecimiento de la infocultura y de la infoestructura del país. Para materializar los fines anteriormente descritos, la Academia de Software Libre dicta los siguientes cursos de formación en software libre. En materia de desarrollo de software libre son los siguientes: desarrollo en servicio web, lenguaje de aplicaciones, herramientas web, manejadores de bases de datos y principios de software libre y modelos de calidad. En materia de administración de software libre se dictan los cursos de básico, intermedio, avanzado y migración y estándares. El Laboratorio Nacional de Software Libre. En respuesta a lo ordenado en el decreto 3390 ya citado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha creado un plan estratégico de migración de software libre en la Administración Pública Nacional. En este plan se establece, entre otras cosas, la creación de un convenio marco entre el Estado y la Academia Nacional de Software Libre y a su vez con el sector productivo para la creación de un organismo denominado Laboratorio Nacional de Software Libre. Este organismo tiene, entre otras funciones, las siguientes: identificar, evaluar y recomendar las distribuciones y demás desarrollos en software libres basados en estándares abiertos. Diseñar, desarrollar y mantener la distribución de software libre de Estado venezolano. Evaluar el software a ser adquirido o desarrollado para el Estado venezolano. Coordinar el desarrollo de aplicaciones especializadas para la Administración Pública Nacional. Establecer las líneas de investigación y desarrollo en cuanto a software y hardware. Establecer mecanismos para garantizar la transferencia tecnológica. Trabajamos para ustedes los licenciados Irene Méndez, Darwin Peña, Anthony Rivero, Jesús Chourio y Carlos Sanz. Esperamos que haya sido de utilidad la información aquí expuesta y de igual forma les invitamos a participar y realizar sus aportes